Muy buenos días, queridas hermanas. Vamos a concluir el día de hoy nuestro estudio del tema de los acontecimientos finales como parte de las doctrinas fundamentales de nuestra fe. Vimos primeramente la importancia que tiene el estudio de la profecía. Después vimos el tema del arrebatamiento de la iglesia. Y la semana pasada empezamos a ver el tema del día del Señor. Este es un periodo prolongado cuyo carácter es de, primeramente, juicios sobre el pecado. En este periodo se permite que el pecado llegue a su manifestación en toda su magnitud y se permite el desarrollo de la maldad y la rebelión contra Dios. Por eso también tiene como foco central al pueblo de Israel, que tratará de ser destruido por Satanás y las naciones inspiradas por él. Esto nosotros podemos verlo en el Salmo 2, de los versículos 1 al 3, en Daniel 12:1, en Zacarías capítulo 14, 1 y 2, y en los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis. Pero este periodo de prueba para Israel también servirá para que un remanente fiel del pueblo de Israel se vuelva a Dios, y junto con este remanente y por el testimonio de este remanente, también una gran multitud de todas las naciones será salva. Todo este periodo de ira y de juicio será culminado con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a la tierra con sus santos, para someter a todas las naciones que se han reunido para destruir a Israel en abierta rebelión contra Dios. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será acompañado por muchos juicios que destruirán toda resistencia de aquellos que se han reunido para destruir a Israel, sabiendo que Israel es el pueblo elegido por Dios y Satanás les ha inspirado a estas naciones para destruir al pueblo de Dios. Luego será seguido por juicios, en ese sentido juicios, digamos, de evaluación. Primeramente el pueblo de Israel. Esto lo podemos ver nosotros en Ezequiel 20, del 32 al 38, y en Mateo 19, 28. Y también será el juicio de las naciones. Esto en el Antiguo Testamento está en varios pasajes, pero solamente voy a citar Joel capítulo 2, versículos 11 y 12, y en Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46. Estos juicios que nuestro Señor Jesucristo llevará a cabo serán previos al establecimiento de su reino milenial. Como vimos la semana pasada, en el Día del Señor se distinguen varias etapas. La primera es un breve periodo de preparación. El segundo es un periodo de 7 años que se conoce como la semana 70 de Daniel, que a su vez también se divide en una primera mitad que dura 3 años y medio, donde hay un pacto prevaleciente de el gobernador o el emperador del príncipe del imperio romano, perdón, de los últimos días, del tiempo del fin, con el pueblo de Israel. Pero ese pacto a la mitad de la semana es roto por este príncipe, este emperador, que más comúnmente se conoce como el anticristo, y empieza la segunda mitad de esta semana 70 de Daniel, que es un periodo de persecución. El día de hoy vamos a ver este tema especialmente en la segunda mitad de la semana 70 o el periodo de la gran tribulación como es conocido. Y finalmente esta segunda mitad de la semana terminará con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en poder y gran gloria para juzgar el pecado y a los pecadores, y también para liberar a su pueblo Israel y a muchos que le estarán esperando
por haber creído el testimonio del remanente de este pueblo. Veamos entonces este periodo que se conoce como la Gran Tribulación. Será un periodo de prueba para todo el mundo. En Isaías capítulo 24 versículo 1 dice: He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y en Apocalipsis 3 versículo 10 dice así, una promesa de Dios a la iglesia de Filadelfia, dice: Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Pero también es un periodo dirigido especialmente hacia la nación de Israel, y esto se encuentra en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Jeremías capítulo 30, versículos 7 al 11, donde se describe como un periodo de angustia, pero también un periodo de liberación. Dice así: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios, y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad, y Jacob volverá y descansará, y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Y en Daniel capítulo 12, versículo 1 dice así: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Todo esto es en vistas a que se cumplan todos los pactos y las promesas que están pendientes de cumplir hacia el pueblo de Israel, sobre todas las cosas de un reino eterno de paz, de justicia bajo el mismo Dios, pero no sin antes ser purificados en el fuego de la prueba. En Ezequiel capítulo 20, del versículo 32 al 38 dice así: Y no ha de ser lo que habéis pensado, porque vosotros decís: seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra, que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Yo sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. Algunos que tratan de negar que existirá tal periodo de la gran tribulación toman las palabras de nuestro Señor Jesucristo en San Juan 16:33, donde dice: en el mundo tendréis aflicción, o las palabras del apóstol Pablo en Hechos 14, versículo 22, donde dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Sin embargo, las palabras de Daniel 12:1 y de nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 21, donde dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dejan claro que este será un periodo especial, que merece ese nombre,
La tribulación será tan grave que a menos que sea cortada o literalmente terminada, ningún ser humano quedaría vivo sobre la tierra. Esto no implica, como algunos han interpretado la palabra acortados, que terminará antes de los 42 meses. Significa simplemente que si no fuera terminada por la segunda venida, la gran tribulación exterminaría toda la raza humana. Por causa de los escogidos, ya sea que se refiera a los salvados de Israel, a los de los gentiles o ambos, el regreso de Cristo, aunque será un tiempo de juicio para el mundo, será un tiempo de liberación para los salvados. En los versículos que siguen a Mateo 24-21, nuestro Señor Jesucristo dice que habrá falsos profetas y falsos cristos. Ahí en los versículos 23 y 24. Habrá falsos informes de que Cristo habrá venido secretamente, versículo 26, y les avisa a sus discípulos que no deben ser engañados en aquel tiempo, porque la segunda venida de Cristo será un acontecimiento que podrá ser atestiguado por todo el mundo como un relámpago que alumbra desde el oriente hasta el occidente, así dice el versículo 27. También la tribulación misma se describe en el versículo 29 como el tiempo cuando el sol será oscurecido y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esto será seguido por la segunda venida de Cristo. La descripción de la gran tribulación dada por Cristo en respuesta a la pregunta de los discípulos es confirmada por la descripción tan detallada que tiene Apocalipsis en los capítulos 6 al 18. En el capítulo 6 se abren el rollo que tiene 7 sellos, como está descrito en Apocalipsis 5.1. A medida que se rompe cada sello, comienzan a sobrevenir grandes catástrofes sobre el mundo. Esto empieza con el primer sello, que describe un gobierno mundial, en los versículos 1 y 2 del capítulo 6. Esto es seguido por guerras, versículos 3 y 4, hambres, 5 y 6, y la muerte de la cuarta parte de la tierra, versículos 7 al 8. El quinto sello presenta a los mártires que mueren en aquel periodo, los versículos 9 al 11, y el sexto, grandes disturbios en los cielos, incluyendo las estrellas que caen del cielo, y un gran terremoto sobre la tierra, y el sol que se pone negro como silicio y la luna como sangre, versículos 12 al 14. El impresionante despliegue de poder divino en el mundo inspira temor a los incrédulos, que piden a los montes que caigan sobre ellos y los salven del gran día de la ira del Cordero, versículos 15 al 17. Cuando se rompe el séptimo sello, en el capítulo 8.1, sale de él otra serie de 7, llamada las 7 trompetas de los ángeles. Esto está ahí en Apocalipsis capítulo 8, desde el versículo 2 hasta el capítulo 9, versículo 21, y después en el capítulo 11, versículos 15 al 19. Estos grandes juicios en su mayor parte son catástrofes sobre el mundo natural, que tienen como resultado la pérdida de muchas vidas, en que la tercera parte de la tierra es consumida por el fuego, una tercera parte del océano se convierte en sangre, destruyendo un tercio de las criaturas del mar. Las estrellas del cielo caen sobre una tercera parte de los ríos. Esto en los versículos 7 al 11 del capítulo 8. La cuarta trompeta tiene que ver con las estrellas. Una tercera parte del sol, la luna y las estrellas se oscurecen. Y se describen terribles desastres que vendrán con el toque de las 3 últimas trompetas. La quinta trompeta, en los versículos 1 al 12 del capítulo 9, presenta a los inconversos atormentados por demonios durante 5 meses y que a pesar de la terrible agonía que les producen, no pueden morir. La sexta trompeta, capítulo 9, 13 al 21, se relaciona con el gran ejército que viene del oriente y cruza el río Éufrates para participar en la gran guerra del fin del periodo de la tribulación. La séptima trompeta, 11-15, que está cerca del fin del periodo,
y anuncia la venida de Cristo y el establecimiento de su reino. Sin embargo, la séptima trompeta introduce otra serie de 7 juicios que aparecen en rápida sucesión y que se conocen como las copas de la ira de Dios en Apocalipsis 16. Cada uno de estos juicios es más destructivo que las trompetas y constituyen un derramamiento final de la ira de Dios sobre la tierra que prepara la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La sexta copa está relacionada con la preparación de la gran batalla de Dios que se centra en un lugar llamado Armagedón. Aquí los reyes de la tierra y sus ejércitos se han reunido para la batalla de acuerdo con lo que dice Apocalipsis 16:14, convocados por Satanás. Y a pesar de que parece que ellos van a combatir contra el líder mundial que Satanás ha puesto, en realidad en el capítulo 19, versículo 14 y después versículo 19, se ve que Satanás le reúne para pelear contra los ejércitos que acompañan a Cristo cuando Él vuelva a la tierra. La copa final, la séptima copa descrita en Apocalipsis 16, versículos 17 al 21, consiste en un gran terremoto que destruye las grandes ciudades del mundo. Es muy probable que el nombre Babilonia que se usa aquí en los capítulos 17 y 18 sean un nombre simbólico referido a la ciudad de Babilonia, pero es muy improbable que esta ciudad se vuelva a reconstruir en el tiempo del fin por las mismas profecías que se dieron cuando se destruyó la Babilonia histórica. El nombre de Babilonia se usa frecuentemente de manera simbólica en la escritura, pero la ciudad como tal, que fue destruida por los medos y los persas, la palabra dice que no será jamás reconstruida. Esto lo podemos ver ahí en Isaías capítulo 13, versículos 19 al 22. También en Jeremías capítulo 51, versículos 26 al 28 y versículos 62 al 64. La noción de algunos teólogos de que el mundo irá mejorando poco a poco hasta que gradualmente quede sometido al Evangelio, queda claro que no es factible que el reino de justicia de Dios sobre la tierra será introducido en condiciones donde el mundo estará en un clímax de maldad y rebelión contra Dios, encabezado por un gobernante mundial, ateo, blasfemo y perseguidor de todos los que se identifican con Dios. La segunda venida de Cristo introducirá ese reinado de paz y no los esfuerzos humanos, y será un juicio dramático sobre la maldad del mundo, al mismo tiempo que será una liberación maravillosa para quienes han puesto su confianza en Cristo en esos trágicos días. El hecho de que la gran tribulación sea tan terrible, destinada para el incrédulo, para el blasfemo, más que para el Hijo de Dios, es otra razón por la que muchos creemos que el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá antes de este terrible tiempo de sufrimientos. Es significativo que la iglesia jamás se nombra en los pasajes relacionados con la gran tribulación, aunque habrá hombres que vendrán a Cristo y que son llamados santos, nunca se usan las expresiones específicas que lo relacionarían con la iglesia. Más bien son judíos y gentiles que son salvos, muchos de ellos sometidos al martirio y a través de la muerte pasan o pagan con su vida la fidelidad a Cristo que los salva, pero muy pocos sobreviven en el periodo. Tomada como un todo, la gran tribulación es un preludio de la segunda venida de Cristo y hace claro cuán necesaria es la intervención divina en la escena mundial, tanto para juzgar a los malos como para liberar a los santos, y que proporciona un agudo contraste entre esta hora de tinieblas en la tribulación y la gloria del reino que la sucederá.
Pasamos ahora a ver el tema de la segunda venida de Cristo. Probablemente la primera de las profecías que con claridad hablan de la segunda venida de Cristo está en Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 3, que dicen así: Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. El Salmo 2, después de describir la gran contienda de Dios con las naciones, dice que aunque los príncipes del mundo desean rechazar a Dios y su gobierno sobre ellos, Dios declara su propósito: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. En el versículo 6 de Salmo 2, este salmo sigue anunciando que este rey, al enfrentarse con los malos, los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Y estas palabras se aplican a Jesús en su segunda venida en el capítulo 19 de Apocalipsis, en el versículo 15, donde dice que Él regirá a las naciones con vara de hierro. En Isaías 11:4 se habla de un rey que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y en el versículo 11 dice: Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amat, y en las costas del mar. Pero la introducción de un reino de justicia y de paz depende de la doctrina de una venida literal de Cristo a la tierra y de la demostración de su poder, un poder divino para juzgar a los impíos. También se menciona esta escena en Isaías 63, 1 al 6, donde se describe gráficamente el juicio de Cristo sobre la tierra en su segunda venida. En las profecías de Daniel que tienen relación con los tiempos de los gentiles y el programa de Dios para la nación de Israel, se relaciona la consumación de ambos con la venida del Hijo del Hombre desde el cielo. Así dice Daniel 7, 13 y 14, que dice: Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que jamás será destruido. Zacarías 14 del 1 al 4 describe la segunda venida de Cristo mismo, que viene en la culminación de la guerra mundial que ha sobrevenido en el Medio Oriente y en la ciudad de Jerusalén. Zacarías dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. El Nuevo Testamento también tiene muchas profecías sobre la segunda venida de Cristo. Ahora aquí hay que señalar dos cosas importantes. Una, que en el Antiguo Testamento los profetas tenían dificultades para distinguir entre los aspectos de sus propias profecías que se referían a la primera y a la segunda venidas de Cristo. Esto lo señala el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 1, versículos 10 al 12. El otro asunto importante que hay que mencionar en relación a las profecías del Nuevo Testamento es que los mismos términos que se refieren para la aparición o la venida de nuestro Señor Jesucristo se usan indistintamente tanto para el arrebatamiento como para su segunda venida, y generalmente
o más bien en cada caso se debe llegar a una decisión sobre la base del contexto para ver a qué se refiere el pasaje. El tema de la venida futura de Cristo es un tema de gran importancia en el Nuevo Testamento y se estima que uno de cada 25 versículos se refiere a ella de una u otro modo. Algunas citas que se pueden mencionar, entre muchas otras, está Mateo 19:28, 23:39, el capítulo 24, versículo 3 hasta el capítulo 25, versículo 46, Marcos 13, 24 al 37, Lucas 17, 22 al 37, Lucas 18, 8 y capítulo 21 del 25 al 28, Hechos 1, 10 al 11, el 15, Hechos 15 del 16 al 18, Romanos 11, 25 al 27, 1 de Corintios 11, 26, 2 de Tesalonicenses 1 del 7 al 10, 2 de Pedro 3, 3 al 4 y muchos otros. Y sobre la segunda venida de Cristo hay que destacar una serie de características importantes. La número 1 es que Cristo viene en su segunda venida después de la gran tribulación y antes del milenio, porque precisamente su segunda venida es la que establece el milenio. Como número 2, los pasajes que describen la segunda venida de Cristo enseñan que su venida es personal. Por ejemplo, Mateo 24, 27 al 31 y Apocalipsis 19, 11 al 16. Número 3, los mismos pasajes que dicen que su venida es personal, también será una venida corporal. Zacarías 14, 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Número 4, a diferencia del arrebatamiento en que el mundo entero no podrá ver la gloria de Cristo, en la segunda venida de Cristo será visible y gloriosa. Cristo mismo describió esto ahí en Mateo 24-27, que dice que su venida será visible como un relámpago que resplandece desde el oriente hasta el occidente. Y en el versículo 30 de Mateo 24 dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. También Apocalipsis 1.7 dice algo semejante. Número 5. La segunda venida de Cristo está íntimamente relacionada con la tierra y no es un encuentro en el aire con sus santos como en el arrebatamiento de la iglesia. Muchos pasajes hablan de Cristo que reina en Sión, viene a Sión y sale de Sión. Todas ellas se refieren a la ciudad literal de Jerusalén. Salmo 14:7, 22, Isaías 53:6, Salmo 53:6, el 110, versículo 2, Isaías 2:3, Joel 3:16, Zacarías 14:1 al 4 ya mencionado, y Romanos 11:26. Número 6. El propósito declarado de la segunda venida de Cristo es juzgar la tierra. Así dice el Salmo 96:13. En Mateo 19:28 Cristo habla del juicio de las tribus de Israel y esto mismo dice Ezequiel 20:35 al 38 sobre el juicio de Israel en el momento de la segunda venida. También en Mateo 25:31 al 46 habla del juicio de los gentiles y diversos pasajes hablan también de este juicio. En Lucas 12:37, en 17:29, 2 de Tesalonicenses 1:7 al 9, Judas 15, Apocalipsis 2:27 y Apocalipsis 19:15 al 21. El triunfo del pecado en nuestro mundo es temporal. El triunfo de la justicia de Dios es cierto y seguro. Número 8. Sin embargo, la segunda venida de Cristo no solamente trae el juicio sobre los malvados y liberación para los justos, sino que introduce un nuevo estado espiritual.
un estado de paz y de justicia, donde la presencia de Cristo, el hecho de que Satanás está atado y un derramamiento extenso del Espíritu Santo traerán condiciones muy diferentes en ese tiempo del milenio. Número 9. La segunda venida de Cristo también tiene el propósito de establecer el reino davídico, y este es un propósito central. Se trata de cumplimiento de las promesas hechas al David y al pueblo de Israel de un reino eterno bajo el gobierno de nuestro Dios. El regreso físico de Israel, el restablecimiento del reino davídico y el derramamiento del Espíritu de Dios sobre la casa de Israel se combinan para preparar a Israel y el mundo para las glorias del mundo que seguirá. El propósito de Dios era, según fue anunciado cuando nuestro Señor Jesucristo iba a nacer a la Virgen María en Lucas 1, 31 al 33, que Cristo vendría a reinar sobre la casa de Israel para siempre. Tomada como un todo, la segunda venida de Cristo es un acontecimiento maravilloso que ocurre al final de la gran tribulación e introduce el reino milenial. Será una venida personal y corporal que será visible en todo el mundo y será la manifestación de la gloria de Dios. Estará relacionada con la tierra más que con el cielo y especialmente con Jerusalén en el Monte de los Olivos. Relacionados con la segunda venida de Cristo y el establecimiento del milenio, habrá resurrecciones diversas que se mencionan en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 4. Y asimismo, después del milenio, una rebelión final que será suprimida sumariamente por nuestro Señor Jesucristo. Y después el gran juicio del trono blanco, que introducirá el tiempo cuando habrá cielos nuevos y tierra nueva, y se introducirá el estado eterno. Temas que son extensos y que por sí mismos tienen que tratarse por aparte. Hermanas, que Dios les bendiga. Espero que estos estudios hayan sido de bendición para ustedes y que algunas dudas se hayan aclarado. Dios les bendiga, hermanas.